Mendoza. ¿Qué entendemos por libertad? ¿Qué relación tiene con la autonomía? ¿Cómo eso se relaciona con nuestra identidad? Hoy, amigas y amigos de cuarto de secundaria, reflexionaremos en Aprendo en Casa sobre nuestra identidad colectiva y su relación con nuestra autonomía. Yeremis, ¿y qué decidiste? Porque son 20 soles. Yo pienso que podrías tratar de cambiarlos por ahí. No sé, porque si no los cambias Amiga, no hay forma. ¿Qué pasa si alguien que los necesita los recibe y luego se da cuenta de que son falsos? Eso viene con karma. Ay, amigos, ¿cambiar o no cambiar el billete? Les cuento, es que el otro día me dieron 20 soles falsos. ¡20 soles! Tengo dos sospechosos. ¿Será el de la panadería o tal vez la persona de la farmacia? Me pregunto si lo habrá hecho a propósito o no se dio cuenta. 20 soles equivale a mis pasajes para toda la semana. Podrían servir para ponerme megas y ver hartos videos en mi celular. Ay, ¿por qué seré tan confiada? Siempre que me dan vuelto, me lo guardo nomás, sin contar ni revisar. Creo que necesito un punto de vista para tomar la mejor decisión. Llamaré a la profesora Betsy Mesa. Hola Yeremis, ¿cómo te va? Aquí, profesora Betsy, preguntándome cosas. ¿Alguna vez le han dado un billete falso? Claro, billetes, monedas, varias veces, ¿a quién no? Es que revisar, contar es mucha cosa. ¿Por qué no simplemente podemos tener confianza en que nos van a dar bien el vuelto y ya? Yo me siento mal cuando cuento el dinero delante de la gente. Es casi como decirles, oye, no confío en ti por si acaso. Me parece que ese es el mensaje. Sí, es algo que está bastante normalizado en nuestra sociedad. Hasta yo lo hago a veces. Me pregunto si todas las culturas son así de desconfiadas. Percibo que la confianza interpersonal es baja en nuestro país. Desconfiamos entre peruanas y peruanos. Es bastante compleja esa situación, Yeremis. Así es, y yo soy de las pocas que confía. Y así me pagan, con 20 soles falsos. ¿Dejarás de confiar entonces? No sé, ahorita estoy más preocupada por qué hacer con mis 20 soles falsos. ¿Qué opciones tienes? Bueno, una opción es que sigan en circulación. Si pruebo en varios negocios, seguro alguno me lo acepta. Así no pierdo 20 soles de pronto. La otra opción es cortarlos con una tijera y olvidarme de ellos. La he llamado para que me ayude en mi decisión de qué hacer. Decisiones. Cada día alguien pierde, alguien gana. Ave María. Profesora, necesito su ayuda en serio. Creo que hoy es un buen día para hablar de los conceptos de libertad, autonomía y responsabilidad colectiva. Su profe, están bien rebuscadas esas palabras, ¿ah? Hasta libertad nomás le capté. Tal vez son términos que recién escuchas, pero seguro que has pensado alguna vez en ellos. Mejor si lo analizamos, creo. Hay que recordar también que el próximo año se cumple el bicentenario de la proclamación de la independencia de nuestro país. Claro. Pero ¿eso qué tiene que ver con mi billete falso? Lo iremos descubriendo, pero te adelanto que ese tipo de decisiones tiene mucho que ver con cómo hemos sido hasta ahora y cómo queremos ser. ¿Por qué? Porque tienes que decidir si actuar solo pensando en ti y tus necesidades o también en las del resto. Bueno, no estoy segura de que la persona que me dio el billete sabía que era falso, pero si lo sabía, claramente pensó en sí misma nomás. Así es, si era consciente de la falsedad del billete, tomó una decisión que afectó a otra persona. Hay muchas personas que toman decisiones que afectan a otras personas. Por ejemplo, una vez mis padres decidieron cambiarme de colegio y eso hizo que yo tenga que adaptarme a una nueva vida. También he visto que las personas del gobierno toman decisiones que influyen en muchas personas, a veces positivamente,
A veces no tanto y hay que ir aprendiendo de los errores. Interesantes ideas. De los errores se aprende. ¿Y se te ocurre alguna decisión más cotidiana? ¿Una que tú hayas tomado quizás? Cuando compro alguna cosa, me doy cuenta de que tiene un impacto. Por ejemplo, me gustaría saber cuánto ganó la persona que cultivó el arroz que compramos en casa. Si compro ese producto, se supone que tengo un impacto en su economía, ¿no? Ese es un buen ejemplo. Hay algunos mercados en los que les puedes comprar directamente a los agricultores o a los comerciantes. Así estás seguro de que tu compra tiene un efecto en sus ingresos. Claro, y también hay casos de empresas que son un poco irresponsables, ¿no? Que no pagan a sus trabajadores lo justo, que les hacen trabajar muchas horas. Si les compro a ellos, de cierta forma apoyo su forma de actuar, ¿no? Claro, es una de las maneras. No olvidemos siempre preguntarnos qué es una empresa responsable. Y así como en nuestras compras hay otras decisiones que tomamos y generan un impacto en la comunidad. Por ejemplo, decidir votar por un candidato u otro tiene un impacto en las políticas del país y estas a su vez en la vida de las personas. Claro, y ahora por lo de la pandemia, salir mucho a la calle sin la protección adecuada puede tener un impacto si me contagio y vuelvo a casa y yo contagio a quienes viven conmigo. Así es, pero tranquila, Yaremis, yo estoy segura de que tú eres responsable. Es verdad, en general, ahora que lo pienso, casi todas nuestras decisiones, buenas o malas, tienen un impacto en las demás personas. Eso es porque todas las personas somos seres sociales. ¿Sociables? Yo conozco hartos que no lo son, ¿ah? Sociales, ser social va por otro lado. Al decir que la naturaleza humana es social, nos referimos a que convivimos e interactuamos diariamente con otras personas y dependemos mucho de las y los demás para hacer una serie de actividades. Deben haber sus excepciones, ¿no? Bueno, están los que llamamos ermitaños y viven en la soledad, pero de alguna manera sí van a buscar alimento al mercado o dependen de otras personas también, por ejemplo, de agricultores y comerciantes. ¿Podríamos decir entonces que todas y todos dependemos de otras personas? Y de otros seres vivos de la naturaleza. Es verdad. ¿Y si dependemos los unos de los otros, podemos decir que somos independientes? Pareciera contradictorio eso, ¿no? Bueno, cuando hablamos de conmemorar el bicentenario de nuestra independencia, nos referimos a dejar de depender políticamente de España para buscar nuestro propio camino como colectivo. Ah, ya, claro. En ese contexto, la palabra independencia cobra otro sentido. Va por el lado de ser libres. Y normalmente, ¿qué entenderías tú por ser una persona libre? Muchas veces cuando escuchamos la palabra libertad, pensamos en hacer lo que uno quiere. ¿Y cómo sería un mundo en el cual cada uno hace lo que quiere? Un caos seguro. Nadie pensaría en las otras personas, ni mucho menos en otros seres vivos. Entonces, ser libres conlleva a una gran responsabilidad, ¿no? Me refiero a la responsabilidad de la autorregulación, de darnos normas a nosotros mismos que orienten nuestro propio comportamiento. Profesora, ya me perdí un poco, la verdad. ¿Cómo es eso de ponernos reglas a nosotros mismos? Es como decir, Yaremis, estas son las leyes de tu comportamiento. Y yo solita juzgaría si las cumplo o no, porque no sé qué tanto éxito vaya a tener en ese caso, ¿ah? Algo así. Por ejemplo, yo soy profesora y como tal soy libre de proponer mis actividades. Sin embargo, no puedo proponer cualquier tema solo porque me gusta o quiero eso. Tengo que pensar en las y los estudiantes, en qué es lo que necesitan aprender para la vida. De esa manera, yo me autorregulo, restrinjo mi libertad expresiva un poco tal vez, pero lo hago porque soy responsable en mi trabajo. Claro, por lo que usted enseña tiene un impacto en la vida de sus estudiantes, en su presente y en su futuro. Y no solo me autorregulo en la escuela, también lo hago en otros ámbitos de mi vida. Uno no puede intentar lograr sus sueños a cualquier precio. Uy, pero yo en la tele veo gente que intenta lograr sus sueños como sea.
algunas personas que tienen algún tipo de poder abusan de otras personas. Eso no me parece. La buena convivencia depende de que nos autorregulemos todas y todos. Claro, creo que es importante reconocer que, por un lado, somos personas individuales, pero por otro, somos parte de un colectivo. Un colectivo heterogéneo, por cierto. Somos de diversas edades, grupos culturales, intereses, necesidades. Somos súper diversos, por eso se vuelve más importante autorregular nuestros comportamientos y actuar con responsabilidad. Espere, profesora, pero si somos tan diversos, ¿se puede hablar de una identidad como país? Tal vez la diversidad es justamente la principal característica de nuestra identidad colectiva, ¿no crees? Tiene sentido. Desde nuestra independencia política de España hay cosas que se mantienen y muchas otras que han cambiado. Por ejemplo, hemos conservado muchas de nuestras costumbres y creencias. De generación en generación, nuestras abuelas y abuelos nos han transmitido su cultura. Ay, sí, hay música que yo escucho porque la escuchaban mis abuelos y comida que como porque las recetas fueron viajando de generación en generación. También hay lenguas originarias como el aymara, el shipibo-conibo o quechua que se mantienen vivas y existen desde antes de la colonia. Pero con nuestra independencia política también cambiaron algunas cosas, varias de hecho. En la época de la colonia, antes de convertirnos en república, éramos gobernados desde la monarquía española y las decisiones eran unilaterales. Se daban órdenes y la sociedad del virreinato peruano debía acatar. En ese entonces, mucha gente no tenía el derecho a decidir, incluso sobre sus propias vidas. ¿Cómo era eso, profesora Betsy? Bueno, durante la colonia había una división social que generaba acciones de discriminación, lo cual era aceptada en gran parte, según investigadores sociales, cosa que estuvo mal, claro. Pero ahora también hay discriminación. Seguro también hay gente que cree que es superior a otra porque tiene más dinero u otros motivos. En realidad, es un problema complejo al cual debemos seguir haciéndole frente desde nosotros mismos y como país. Entonces, ¿qué ha cambiado verdaderamente desde nuestra independencia política de España? ¿Podemos decir que estamos mejor ahora? Creo que sobre estas preguntas podemos conversar después de la pausa. No se muevan, que ya regresamos con Aprendo en Casa. Estamos de vuelta en Aprendo en Casa. Antes de la pausa, estábamos conversando acerca de lo que ha cambiado desde nuestra independencia. A veces pareciera que no muchas cosas. Hay algunas que sí han cambiado. Por ejemplo, la esclavitud se abolió por decreto. Asimismo, las mujeres obtuvieron el derecho al voto en 1956. Sin embargo, persisten problemas. Por ejemplo, nuestro sistema de salud poco fortalecido, la inseguridad ciudadana, entre otros. Ya todos los peruanos quisiéramos tener nuestra vecindad o localidad segura y tener más alcaldesas. Sería lo justo. Además, vi que casi no hay mujeres que sean gobernadoras regionales, tampoco suficientes congresistas mujeres y en general en todos los cargos de elección popular. Hay que abrir espacios y es deber de todos y todas hacerlo, en particular de quienes tuvieron un acceso más fácil a la vida pública. También persisten los problemas ambientales. Mejor ya no sigo. Es bueno tener clara la agenda pendiente, Yaremis. Reconocer lo que nos falta mejorar nos ayuda también a saber qué compromisos nos toca asumir entre todas y todos. Como un motor que te impulsa, tal vez. A veces yo veo problemas y se me activan las ganas de hacer cosas para ayudar a solucionarlos. Claro, podemos hacer mucho al respecto. Y no solo cosas grandes, ¿no? Pueden ser acciones del día a día también. Y precisamente por eso es tan importante la autorregulación, valorar la libertad propia y la del otro, actuar responsablemente siendo conscientes de nuestras acciones. Creo que una cosa son las normas, digamos, escritas en papel, las leyes y los decretos, por ejemplo, y otra,
cómo nos comprometemos en asumirlas y cómo, desde la reflexión, asumimos que éstas contribuyen a la convivencia democrática y el bien común. Así es, Yaremis. Podemos hacer todas las normas formales del mundo, pero si no las vemos importantes y no las cumplimos, ¿sirven? Pucha, ya me empiezo a sentir culpable por haber querido que el billete falso vuelva a circular. Creo que la conciencia no me da para eso. Voy a cortarlo en pedacitos para que nadie lo reciba. De acuerdo con tu decisión, Yaremis. Creo que esta, aunque parezca muy sencilla, da cuenta de tu responsabilidad colectiva. He hecho un buen uso de mi libertad. Lo que yo quisiera es que las personas confiemos en los demás, que seamos un país de gente que se apoya entre sí, que se respeta y no se discrimina. Y ahí hay trabajo pendiente que nos corresponde a todas y todos, sin importar la edad, lugar de nacimiento, género o condición social. Todos somos muy importantes. Al parecer, según nuestra historia, hay muchos errores de los cuales podemos aprender. Es que varios de nuestros problemas empezaron hace varios años. Años y años, muchas cosas se han mantenido, unas que suman y algunas que no nos permiten salir del problema. Pero creo que debemos seguir trabajando por el cambio, poco a poco. Yo también creo eso. Y hablando de la historia, quisiera compartirte un extracto del ensayo de Las Manuelos de Christine Hunefeld, una investigadora que relató la vida de una familia afroperuana en Lima durante el siglo XIX. Dice así: el valor de Manuela, de acuerdo con su conque, es decir, su boleta en la que figuraban las condiciones de compra-venta del esclavo, era de 350 pesos. El de Manuel, 500, y el de Manuelita, 80. Es decir, con la venta de 6,4 cerdos, era posible comprar la libertad de la hija. Y no fueron pocos los esclavos que, como Manuel y Manuela, lograban vender hasta 2 cerdos al año, aparte de lo que sobraba de su producción agrícola. Según lo que narra el ensayo, tardaban regular en poder unir a su familia. Sí, su objetivo era acumular dinero para liberar de la esclavitud a su marido e hijos, que eran explotados en las haciendas. Se les obligaba a realizar trabajo agrícola sin obtener ganancias por ello. A mí me llamó la atención del texto que la libertad de la mujer valía menos que la del hombre. La de Manuelita valía 80 y la de Manuel 500. Es que si bien ahora no hay esclavitud, sí persisten algunas desigualdades que el paso del tiempo no borra todavía. Por ejemplo, en algunos casos los hombres todavía ganan más que las mujeres a pesar de que realizan las mismas actividades. O sea, si ellas ganan 1000 soles, ellos como más de 1200, por hacer lo mismo, sí que hay una diferencia. Si yo fuera la gerente, no haría esas diferencias, todos por igual. Esos son nuestros retos, Yaremis. Y además que las mujeres no solo deben luchar más por abrirse un espacio, sino que en muchos casos se siguen pensando que son las que deben hacerse cargo del hogar, cuando no tiene por qué ser así realmente. En una familia, todas y todos debemos aportar por igual. Pero volviendo al texto, Las Manuelos, que estábamos revisando, te quiero compartir otro párrafo para analizar juntos. Te lo leo. A ver, hay una clara tendencia hacia la ayuda mutua, mientras más próximos estén los grupos o las personas involucradas. Las personas que ayudan a Manuela en sus primeros contactos con la ciudad son todas mujeres, negras y esclavas, con diferentes niveles de independencia relativa frente a sus respectivos amos. Entonces, quienes le ayudaban eran otras personas que habían experimentado las mismas cosas. Supongo que les era más fácil sentir empatía por su situación, porque ya habían pasado por eso. ¿Y cómo podrías relacionar este apoyo en la actualidad? En mi casa, mi papá tiene un libro de economías solidarias. Hay el caso de una cooperativa cafetalera en Sandia, Puno. Los socios son quechuas y aymaras.
un aproximado de 4.500 personas producen café orgánico y hacen elecciones para definir quiénes van a ser los gerentes y tienen comités. Uno promueve la participación de la mujer y el otro se encarga del fomento de actividades educativas para todos los asociados. Las ganancias también se distribuyen de manera justa. De alguna manera me hizo recordar a la solidaridad entre mujeres. Y por lo que narras, también hay un cuidado con el medio ambiente, porque producen orgánicos, sin pesticidas. Sí, y en ese mismo libro también mencionan el caso de una Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas e Indígenas, que se apoyan entre sí para realizar actividades económicas y también sensibilizan a las nuevas generaciones para vivir de una forma solidaria, cuidando las tierras y el ambiente. ¡Qué interesantes acciones para seguir avanzando como país! Entonces, es posible ver cómo es que muchas prácticas ancestrales, como la artesanía, se mantienen hasta la fecha y siguen funcionando de una forma solidaria, en asociaciones y en armonía con la naturaleza, pues muchos de sus insumos vienen de ahí. Yo creo que hay que valorarlas mucho y aprender de ellas. Si todos fuéramos un poquito más solidarios, pensaríamos en las otras personas antes de, por ejemplo, estar circulando billetes falsos. Así es, como dijimos al comienzo, ser libres no significa hacer lo que queremos y ya. Vivimos en una sociedad y hay que ser responsables de nuestras acciones. Profesora Betsy, ahora tenemos una sección que es un bloque de preguntas y respuestas. Tenemos videos de distintos adolescentes de cuarto. Me encanta. Adelante con las preguntas. Va la primera. Hola a todo el equipo de Aprende en Casa, mi nombre es Camila de la Institución Educativa Pedro Paulet de Huacho. Mi pregunta es, ¿cuáles son aquellos objetivos importantes para seguir consolidando nuestra identidad? Interesante pregunta. Como país, además de la diversidad, algo que podría afirmar nuestra identidad es el conjunto de valores que guían nuestro comportamiento. Algo de eso encontramos en el proyecto Bicentenario, que es una iniciativa proveniente de la Presidencia del Consejo de Ministros. Te muestro una imagen. Como ves en pantalla, hay unos objetivos a los que llaman las banderas del Bicentenario. Estas banderas son como valores que deben estar presentes en nuestra identidad, pues nos ayudan a ser libres y nos invitan a imaginar un país sin corrupción, con igualdad de oportunidades, con diálogo y reconciliación, con sostenibilidad ambiental, con integración y competitividad. Y por último, un país atento a la diversidad. Es más difícil ser libres de decidir nuestras vidas y apostar por nuestros sueños si es que no todas y todos tenemos las mismas oportunidades. Gracias, profesora Betsy. Tenemos otra pregunta más. Va el video. Hola, me llamo Sebastián Salazar y antes de empezar quiero aprovechar en mandarle un saludo a mi institución educativa Marcelino Champañá de Tacna, Salón Cuarto de Secundaria. Mi pregunta es, ¿acerca de qué aportes de las personas afroperuanas han influido en la afirmación de nuestra identidad como sociedad peruana? Uy, si te contara, muchísimas. Tenemos importantes aportes sociales, intelectuales y culturales. Recordemos la figura de Victoria Santa Cruz, por ejemplo, una poeta y compositora con un talento inmenso. También está Pancho Fierro, gran pintor. Gracias a sus retratos podemos saber más sobre cómo era la vida en el siglo XIX. Luego, pasando a otros aportes, pues recordemos los platos típicos como el anticucho, la sangrecita, la chanfainita, el choncholí y el tacu-tacu. Postres como el frejol colado, el turrón de Doña Pepa, entre otros. Además, ¿cómo no mencionar la música? El cajón peruano, el ritmo, géneros musicales como Amor Fino, el canto de jarana, la copla, la cumamana y las décimas. Hay mil cosas. Ah, su profe, hay de todo en verdad. Yo me acuerdo que en la actuación del colegio una vez bailé el Alcatraz. Ah, que no me quema el Alcatraz, ah, que no me quema.
Claro, yo misma he bailado esos ritmos también. Además de su aporte intelectual, creo que tenemos tantos momentos de alegría que reconocerle a la cultura afroperuana. Hoy están presentes en las ciencias, en la medicina, en la ingeniería, en el sector público, el deporte, la academia y un largo etcétera. Es un deber de la sociedad abrir cada vez más espacios, eso sí. Se ha avanzado mucho en 199 años de nuestra independencia política y cerca a nuestro bicentenario, pero siempre se puede ser mejor y más inclusivos, ¿o no? Pero bueno, esas fueron todas nuestras preguntas por hoy. Gracias, profesora Betsy, por ayudarnos en nuestro análisis. No hay de qué, Yeremis. Tengo que hacer una pausa porque mucho rato frente a la computadora me da dolor de cuello. ¡Nos vemos pronto! Bueno, amigas y amigos, hoy hemos reflexionado y analizado diversas ideas sobre cómo vamos fortaleciendo nuestra identidad desde lo cotidiano y a partir de nuestra historia. Ahora que estamos en el mes patrio y a un paso del bicentenario, nos servirá de mucho para seguir impulsándonos como país y de cómo este es un gran momento para repensar que debemos cambiar individualmente para funcionar como un colectivo unido, en el cual todos vivimos mejor. Ahora te toca a ti. Antes de dejarte el reto, ten en cuenta tener a la mano un cuaderno u hojas de papel y lapicero o lápiz. Conversar con tu familia y pedirles que te ayuden a identificar una costumbre, saber o tradición que aporta a la calidad de vida de tu localidad o barrio. Tu reto es armar un artículo para una revista, haciendo visible cómo una tradición, costumbre o un saber de tu comunidad aporta la resiliencia ante tiempos difíciles y a puertas del bicentenario. No olviden guardar su reflexión en su portafolio de aprendizajes. Yo, con el dolor de mi corazón, me despido de estos 20 solcitos falsos para que no afecten a nadie más. Y voy a avisar a las personas que creo que me lo dieron para que revisen bien lo que reciben y no lo sigan circulando. Les mando un abrazo y nos vemos en un siguiente programa de Aprendo en Casa.